que podamos empezar a trabajar. Y aquí se me olvidó, disculpen, no, es acá. Entonces acuérdense que empezamos a ver lo que son derivadas, y de esas derivadas obviamente hay que aplicar varias fórmulas. De todas esas fórmulas les expliqué cómo determinar qué era lo que estaba utilizando. Y entonces ahorita les estoy presentando una derivada. ¿La están viendo todos? Sí, perfecto. Sí. Ok, sale bien. Entonces, porfa, dígame el número de lista de la persona que me quiera decir qué fórmula voy a utilizar. 15. 15. Dime, ¿qué fórmula utiliza? Ninguna. ¿Perdón? Sí, ya escuché. No te oigo, disculpa. Ninguna, profe. No, sí se utiliza alguna. Sí. ¿Alguien más? 45. 45. Dime 45. ¿Qué fórmula utiliza? Sería la derivada de dx. Sería la quinta. ¿Será que, perdón? La del exponente, ¿no? No, tampoco. ¿Otro número de lista? 8. 8, dime. Es la derivada de la constante de d sobre dx por k es igual a 0. Ok, muy bien. Entonces, gracias. ¿Cómo se dio cuenta su compañero que era la de la constante? Pues porque ya les había explicado que para poder realizar una derivada, lo primero que yo debo de escribir, obviamente, es la derivada de la función. Y si se dan cuenta, en la función me están diciendo cuál es la variable independiente. Entonces la función con respecto a la variable independiente. En ese momento yo me doy cuenta que la variable independiente es una x, y debido a eso, entonces yo debo de ver qué es lo que es diferente a la x. Si ustedes se dan cuenta, todos estos son números, y como todos estos son números, pues obviamente es diferente a la x, y eso quiere decir que entonces que la derivada de la función, vamos a quitar ahora esto, la derivada de 1 más raíz de 3 elevado al cuadrado, como todo es una constante, la derivada es 0, y el resultado pues es 0, ¿no? No hay ahí mucho que hacer, solamente lo que hay que entender es lo que tengo. Acuérdense, la fórmula que utilicé fue la derivada con respecto a la variable independiente de una constante es 0. Y de ahí, insisto, ¿no? Lo importante es que vayamos viendo qué es lo que tengo, cuál es lo más importante, basado en los conceptos que ya les estuve diciendo, ¿no? Bueno, vamos a copiar otra para que puedan participar, y obviamente para que vayan viendo qué es lo que voy a hacer. Y aquí viene otra. Dejen, ahorita la escribo, la pego. Ok, ya le están viendo la segunda derivada. ¿Qué vamos a hacer? Sí, profe. Ok, ahora dígame el número de lista y me quiere decir qué fórmula voy a utilizar primero. 28. 28, dime 28. La de constante. Bueno, sí, constante por dx sobre dy. Ok, te pongo la mitad porque no la dijiste bien, pero pues por ahí tienes más o menos la idea, ¿no? Entonces vamos a revisar lo que nos dijo su compañera. Lo que me está diciendo su compañera es que la fórmula que debo utilizar es la derivada con respecto a la variable independiente de una constante que multiplica una función por la diferencial de la, perdón, por una función. Y entonces el resultado es la constante por la derivada con respecto a la variable independiente de la función. Y efectivamente aquí lo veo porque aquí tengo una constante que está multiplicando una función, por eso voy a utilizar esa fórmula. Y que estuvo bien lo que me dijo su compañera, ¿no? Número de lista que me quiera decir qué otra fórmula voy a utilizar. ¿32? 32, dime. La de los exponentes. La de los exponentes, ok, sale bien. Entonces la de los exponentes, gracias. Vamos a escribirla, la derivada de los exponentes, que más bien debe de ser la de la potencia, no es de los exponentes. La derivada con respecto a la variable Oiga, profesor, de una sería un potencia. polinomio, ¿no? Ahí voy, espérame. Entonces esto es el exponente por la base elevada al exponente menos 1
por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Entonces tengan cuidado de decir las fórmulas adecuadamente, por eso se las estoy mencionando, ¿no? Ahorita me acabo de acordar que no les he subido el formulario, disculpen, lo subo luego, pero sí vayan aprendiendo los nombres, ¿no? Es la derivada de una potencia, donde es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Ok, gracias. Ahora sí, el número de lista del que me quiera decir otra cosa. 41. 41, dime. Sería la derivada de un polinomio, ¿no? Por lo que tengo entendido. No hay derivadas de polinomios. La derivada de suma, Ok, pero primero dime tu número de lista, por favor. 45. Ok, entonces la otra derivada que voy a aplicar va a ser la derivada de una suma y de una resta, lo cual ya lo habíamos estado viendo en la clase pasada y que no insisto, no cometí el error de no subir el formulario, pero pues de todas maneras ya se las había mencionado. No lo pudieron ver grabado porque, bueno, sí lo pudieron ver grabado, pero no se escuchaban las fórmulas, disculpen, ese fue una situación ahí adversa que ocurrió por la actualización. Pero entonces sabemos que la derivada de una suma o de una resta de dos funciones multiplicada por la diferencial de la función, eso es igual, disculpen, estoy mezclando con cálculo integral. En cálculo integral sí hay que poner eso que les dije, ¿no? Entonces esto va a ser la derivada de el primer sumando o del minuendo más menos la derivada del segundo sumando o del sustraendo, dependiendo de lo que haya, ¿no? Espérenme tantito. Regresé. Entonces, compañero, ¿no? Dime. Me parece que hay alguien en la sala de espera. Dime, ¿qué pasó? Le digo que me parece que hay alguien en la sala de espera. Deja ver. Ahí veo. Permítame tantito. Sí, hay una persona. Ya. Entonces nos regresamos. Y, como ya he dicho, sí. Dime. Gracias. Bueno, entonces, ¿por qué estamos utilizando la de la suma y la? Pues porque precisamente aquí hay bien, como me dijo su compañera, estoy utilizando porque tengo constante por función, y la otra, la de la constante, que la utilicé por acá, pues aquí también la voy a tener que utilizar porque tengo una constante. Eso quiere decir que, deje ver, todavía me faltan meter a otros. Eso quiere decir que solamente me hace falta otra fórmula. Dígame el número de lista de la otra fórmula. 28. 28, dime 28. D sobre dx por la constante es igual a 0. D por dx por la constante, no, esa no es. Me hace falta otra. 15, dime. La derivada con respecto a la variable independiente de la variable independiente es igual a 1. Ok, muy bien. Esa es la otra que me hace falta. Entonces aquí le ponemos otra participación. Y entonces lo único que me hace falta es que, dejen quitar las otras marcas, la derivada con respecto a la variable independiente de la misma variable. Entonces ya tenemos todas las fórmulas, lo único que hay que hacer es obviamente empezar a derivar. Entonces la derivada con respecto a la variable independiente, ¿cómo sé que esa es la variable independiente? Porque acuérdense que adentro del paréntesis se escribe la variable independiente. Entonces de ahí le comienzo y digo, la derivada de la función es, le comienzo, esto es una constante por una función, por lo tanto aplico la fórmula de la constante por la función, que es la constante por la derivada de la función. Por lo tanto, lo primero que debo de escribir es un tercio. Y después, como la función que voy a derivar es una x cuadrada, una x cúbica, entonces la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Siguiendo esa nomenclatura, esos nombres, lo primero que debo de escribir es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, o sea 3 menos 1 es 2, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Generalmente en los videos donde les enseñan cálculo diferencial, esta última parte no se las dicen, lo cual es un gran error, porque cuando lleguemos al tema
de la semana que derivadas implícitas, se van a dar cuenta de la importancia de poder de agregar esta parte, ¿no? Y que no muchos maestros la manejan así. Luego, como es una suma, pues viene la derivada de la siguiente. Y la derivada de la siguiente me lleva a que esto es una constante por una función. Y otra vez, la derivada de constante por una función es la constante por la derivada de la función. Pero la función ya vimos que es una potencia. Por lo tanto, habíamos dicho que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y entonces lo que debo de escribir es el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que es 1. Sabemos que no hay que escribir el 1 debido a la definición de exponente, definición de potencia. Habíamos dicho que con definición de potencia no es necesario escribir el 1 porque ya está escrito una vez la base. Y esto lo multiplico por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Recordemos que lo que estoy haciendo es derivar. ¿Por qué voy a derivar ya? Pues porque ya están todas las fórmulas y lo que tengo me permite aplicar ya todas las fórmulas. No debo de hacer álgebra antes, no debo de aplicar nada de álgebra porque ya están las fórmulas directas y no hay ningún problema. Luego sigue una resta y resulta que aquí tengo que es una variable y esa variable la voy a derivar con respecto a la misma variable. Por eso el resultado es 1. Entonces de aquí simplemente le resto 1 y luego le sumo la derivada de la última. Y la última, si se dan cuenta, es una constante. ¿Por qué es una constante? Porque es diferente a la variable independiente. Debido a eso sabemos que la derivada de una constante siempre es 0. Por lo tanto aquí es un 0 y ya tenemos todo completo. Voy a mover esta fórmula de derivada de la constante tantito abajo para podérmela llevar todos juntos al parejo. Y entonces, dígame por favor el número de lista quien me quiera decir cuál es el concepto que sigue. 32. 32, dime. Multiplicar. Ok, vamos a... Bueno, Dime. Es por jerarquía de operaciones. Ok, va que va. Entonces, lo que debo de hacer precisamente es ver la jerarquía de operaciones. Porque pues multiplicar, pues no solamente hay multiplicación, ¿no? Allá hay varias operaciones. Entonces, como dice su compañera, necesito ver la jerarquía de operaciones. Pero esa jerarquía de operaciones dime. ¿No primero va a agrupar por término? No, eso no existe. El agrupar no existe. Ese término de agrupar, insisto, ¿no? Hay algunos términos que por ahí me agregan y la explicación es la siguiente, ¿no? Si ustedes revisan el nivel de matemáticas que tiene México a nivel mundial, estamos muy abajo, muy abajo. No sé exactamente, pero estamos súper abajo. Creo que estamos por el lugar, de abajo hacia arriba, estamos creo que en el lugar 10, ¿no? Eso quiere decir que el 10% de la población mexicana está bien en mate y el 90% de la población está mal en mate. Pero eso se debe a los maestros, porque luego los maestros no se dan la oportunidad de explicar bien debido al lenguaje que utiliza. Entonces, el 10% de los 90% les enseñan mal. Por eso hay muchas palabras que utilizan y que aparentemente creen que están bien, pero no. O sea, el agrupar términos no existe el agrupar, porque acuérdense que agrupar es ponerlos todos en un conjunto. Y si los pongo todos en un conjunto, pues pondré aquí a la 2x, a la 4x, a la 7x, al 9x, pero si se dan cuenta no estoy haciendo otra cosa más que ponerlos en un solo conjunto. Eso quiere decir agrupar. Entonces, todas las personas, maestros, estudiantes que utilizan el concepto de agrupar, pues ni siquiera saben español, porque en español, que es el lenguaje que manejamos, pues agrupar es lo que les dije, ¿no? Lo que les había dicho, el concepto que se debe de utilizar es el del término, porque yo sé que los términos se deben de escribir de cierta manera. ¿Y cuál es la manera? Pues primero debo de escribir el signo, que va a ser multiplicado por la variable con exponente, y que posteriormente va a ser multiplicado por la función exponencial, donde la función exponencial obedece a una base con exponente. Entonces ese es el orden que debo de hacer al aplicar la jerarquía de operaciones. Y entonces me voy a dar cuenta que los términos terminan cuando terminan las multiplicaciones.
Y eso quiere decir que como que hay una multiplicación porque fue la constante por la derivada, y luego comienza una suma que provino de esta, eso quiere decir que el primer término es este que está en hacer operaciones acomodando por términos. Luego viene aquí otro término que está delimitado por esta suma y por esta resta. Luego viene aquí otro término que se llama término independiente, que está limitado por la suma y por la resta. Y obviamente, pues el último que es 0, pues ni se escribe, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado en el uso de los conceptos. Les digo, si los tienen bien, lo que ustedes vayan a realizar en futuro va a estar súper rápido. Pero si no les quedan claros los conceptos y utilizan lo que todo mundo utiliza, ya les dije, el 90% de la población dentro del ámbito matemática tiene errores muy graves, por eso hay tantos reprobados y por eso muchos dejan la escuela. Eso me lleva a aprenderme las cosas bien, ¿no? Entonces, primeramente debo considerar signos en este primer término. Si se dan cuenta, los signos todos son positivos, por lo tanto sigue siendo positivo. Luego vienen coeficientes, donde el coeficiente es el 1/3 y el 3. Me doy cuenta que ahí hay una división. 3 entre 3 me da 1, lo cual no hay que escribirlo. Y luego viene la x cuadrada, que es la variable con exponente. Obviamente la derivada de x con respecto a x, que se interpreta como la diferencial de x entre la diferencial de x me da 1. Y le escribo por concepto, porque al final de cuando estoy derivando siempre me hace falta esa parte de la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que eso lo vamos a ir viendo ya dentro de unos minutos, ¿no? Luego, como viene un más, pues ahí quiere decir que ya viene otro término. Veo toda la multiplicación de los signos. Si se dan cuenta, todos los signos son positivos, por lo tanto aquí escribo un más. Me voy con los coeficientes. Con los coeficientes aquí tengo un 2 y aquí tengo otro 2, se están dividiendo y por lo tanto me da la unidad, la cual no se escribe. Luego viene la variable que es x y luego viene otra unidad y la unidad por x pues sigue siendo x, ¿no? Por lo tanto aquí me queda una x, el -1 no hay nada que hacer y lo demás pues ya quedó. Entonces, ¿cómo sé que ya terminé? Ya sé que ya terminé porque ya hice todas las operaciones. Obviamente no puedo hacer más operaciones porque no son términos semejantes y no hay exponentes negativos, no hay raíces en el denominador y está factorizado. Recuerden que factorizar es expresar en factores y la factorización principal es la de factor común, y si ustedes observan pues no tengo x en todos los términos, por lo tanto no puedo pensar en una factorización por factor común y hasta ahí llega, ¿no? Permítame tantito. Entonces vamos a hacer otra derivada. Acuérdense que las derivadas que estoy haciendo son las que están ya en Classroom para que vayan viendo qué es lo que está ocurriendo. O sea, más o menos el nivel de los ejercicios, pero sí que les vaya quedando claro lo que va implicando todo esto, ¿no? Vamos a agarrar otra. De hecho, las estoy haciendo de manera secuencial para que vayan viendo cómo va aumentando. Pero obviamente debe llegar un punto en el que no importa de qué complejidad se las ponga, pues lo pueden hacer, ¿no? Bueno, ¿ya están viendo la otra derivada, chiquillos? Ok, entonces déjenme traigo todas las derivadas para que sepan cuáles son las que estoy utilizando y que de todas maneras pues es la misma fórmula, ¿no? No estoy aumentando, quitando fórmulas, simplemente es la misma y ya, ¿no? Entonces vamos por acá, las traigo de este lado. Aquí me faltaron algunas cositas con respecto a la derivada. Este está bien, aquí me faltó una sim y este es la de lo de la otra función y ya, listo. Entonces, si se van a dar cuenta, voy a utilizar las mismas fórmulas. Lo primero que me debo de dar cuenta es que si yo voy a derivar, debe de ser con respecto a la variable independiente. Y si se dan cuenta, ahora la variable independiente es t. ¿Cómo me doy cuenta que es t? Pues porque aquí está la t. Acuérdense que dentro del paréntesis se escribe la variable independiente, que de ahí es lo importante, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que hacer
es identificar cuál es la fórmula. Y si ustedes se dan cuenta, lo que ahora yo tengo es una base, donde la base es todo lo que está entre paréntesis y esta base está elevado al exponente. Debido a eso, ahora con lo que voy a empezar va a ser precisamente con la fórmula de la base elevado al exponente, pero eso es debido a lo que se está mostrando. Antes no comenzaba con esa, porque si se daban cuenta tenía una constante, si se daban cuenta tenía una suma y una resta, y entonces comenzaba con otras, inclusive aquí tenía una constante por una función. Entonces necesito darme cuenta qué es lo que yo tengo para poder así determinar cuál es la fórmula que voy a utilizar de las que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, como es una base al exponente, recuerden que la derivada de la base al exponente es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso implica que lo que voy a escribir primero va a ser el 15, que va a multiplicar a la base, donde la base es lo que tengo entre paréntesis, elevado al exponente que tenía menos 1, donde me resulta un 14. Y ahora lo que debo de hacer es multiplicar por la derivada de la base. Y si ustedes se dan cuenta, esta base, debido a que está elevado al exponente, por eso sé que es una base, esa base es una resta. Por lo tanto, debo de calcular la derivada de la primera menos la derivada de la segunda. Si ustedes se dan cuenta, el minuendo es una base al exponente, por lo tanto otra vez es la misma fórmula, es el exponente por la base al exponente menos 1 por la derivada de la base. Eso implica que lo que debo de escribir en ese paréntesis es el 4 por la base que esté elevado al exponente menos 1, el exponente es 4, le resto 1 y me queda 3, multiplicado por la derivada de la base que es la t con respecto a la variable independiente. Ahí lo que hice fue derivar esta base que está compuesta de un minuendo y de un sustraendo. Lo que acabo de derivar es el minuendo. Ahora bien, escribo la resta. Sabemos que la derivada de una suma o de una resta es la suma o la resta de las derivadas. Y luego veo que el siguiente es un 1. Y un 1 sé que es una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante es 0. Y entonces escribo un menos 0. Y con eso ya completé la derivada. ¿Cómo sé que ya completé la derivada? Dejen aquí escribirlo porque se me olvidó. Completé la derivada porque ya estoy derivando la base al exponente, que fue el exponente por la base elevada al exponente menos 1 por la derivada de esta base, donde fue una resta. Por eso derivé el minuendo y derivé el sustraendo. El minuendo obedeció a una base al exponente y el sustraendo obedeció a una constante. De ahí es que ya cumplí con todo lo que me dicta la derivada y que, insisto, ahí lo debo de escribir, ¿no? Ahora, por favor, dígame el número de lista que me quiera decir cuántos términos hay. 52. 52, dime, ¿cuántos términos hay? 1. ¿Cómo sabes que nada más es uno? Porque no hay ningún signo de resta o suma que los separe. Exacto, esa es la razón. Si ustedes se dan cuenta, vean cómo aquí hay una resta, pero esta resta está dentro del paréntesis debido a que dije que es una derivada de la base, por eso no hay una resta. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay otra resta, pero esa resta es de una base, porque la base está en todo el paréntesis debido a que está elevado a la 14. Entonces, operación resta no existe, y como no existe operación resta, quiere decir que es un solo término. Y como es un solo término, obviamente hay que aplicar la jerarquía de operaciones, pero eso debemos de considerar que hay que acomodarlo como término. Si yo lo quiero acomodar como término, pues resulta entonces que la derivada con respecto a la variable independiente de la función es primeramente el signo. Si ustedes observan, no hay ningún signo porque esta es una resta y el restarle 0 quiere decir que no hay que hacer nada, no hay resta, todo el signo es positivo. Luego vienen los coeficientes. Si ustedes observan, este 15 y este 4 sí es coeficiente porque son números que se están multiplicando y esos dos al multiplicarse me dan un resultado que es 60. Luego debe venir la variable con exponente. Y si ustedes observan, la única variable con exponente es t cúbica. Ahora bien, t cuarta parece una variable con exponente, pero no lo es porque hay una resta. Eso quiere decir que este t a la cuarta se llama minuendo y este se llama sustraendo y todos en su conjunto se llaman base.
Esa es la razón por la que t cuarta no es una variable. La única variable es t cúbica. Entonces escribo la t cúbica y por último debo de escribir la función exponencial. Y ya les había dicho que la función exponencial es una base elevado al exponente. Obviamente antes me di cuenta que este dt en dt es 1, por eso no lo consideré. Y solamente hay que escribir la función exponencial, donde la función exponencial es una t cuarta menos 1, viniendo y sustrayendo, elevado a la 14. Como ya no hay más operaciones, como ya no hay factorización, como los exponentes no son negativos, como no hay raíces en el denominador, como no se puede factorizar, pues ya, se acabó y hasta ahí llegó la derivada. Pero eso obedeció a que me sé todos los conceptos de álgebra y también me sé cuáles son las formas de la derivada. Eso es lo importante, que entiendan cómo se leen las derivadas y que entiendan también qué es lo que hay en cada función. Si ustedes entienden lo que hay en cada función, pues no va a haber ningún problema. Pero obviamente eso es práctica, ¿no? Eso es pura práctica. Bueno, entonces vamos a agregar otra fórmula. La otra, dime. ¿Podría explicar otra vez por qué t cuarta no es una variable? Porque, si tú te acuerdas, todo en álgebra tiene su nombre. Todo. Ahí hay que aclarar que por lo mal que nos enseñan, por el mal nivel de matemáticas que hay en México debido a los maestros y a los que nos enseñan, obviamente, porque los maestros pues tuvieron maestros, ¿no? O sea, no es culpa de ellos. Por ejemplo, ¿no? Un mal maestro es Granville. Hay un autor que se llama Granville, así se escribe, y que este libro, para cuando yo iba en la superior, era lo máximo, ¿no? Pero cuando ya lo leí, siendo yo docente, me di cuenta que tiene un montón de errores, porque Granville jamás dice hasta dónde debe de llegar la derivada o la integral. Jamás dice qué debes de considerar, sino simplemente él dice, por lo que saben en álgebra, queda esto. Entonces tú tienes como que adivinar qué fue lo que hizo. Entonces Granville nunca se supo expresar, en otras palabras era muy buen matemático, pero nunca fue un comunicador. Y obviamente para poder entender necesitamos comunicarnos, si no pues ni al caso, ¿no? Lo mismo Shokowski, lo mismo ¿qué otro? Ay, no sé, hay un montón de autores que pues son muy buenos matemáticos, pero jamás fueron buenos docentes, ¿no? Y lo malo es que pues la Escuela Superior de Física y Matemáticas, la Facultad de Ciencias de la UNAM, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Poli y muchas escuelas pues están llenas de esas ideas erróneas, ¿no? Que hay que irlas pues, cambiando poco a poco. Entonces, vamos de nuevo. Si yo escribo t cuarta y yo escribo t cúbica, fíjense cómo ahí las dos son variables. ¿Por qué las dos son variables? Pues porque se están multiplicando. Pero si yo escribo t cúbica por un t cuarta menos 1 elevado a la 14, ahí ya cambian los nombres, porque resulta que esta sí se llama variable con exponente, pero esta t cuarta ya no es una variable con exponente, sino en ese momento ya se nombra minuendo. ¿Por qué se nombra minuendo? Pues porque hay una resta, entonces hay minuendo y sustraendo. Por lo tanto, aunque aquí arriba se vean similares, en el de arriba hay una multiplicación directa. Por eso hay base y exponente, y por eso las dos son variables. Pero en el ejemplo que estoy escribiendo aquí abajo, aquí sí hay una variable y exponente, pero está multiplicando un paréntesis. Y recuerden que por jerarquía de operaciones, primero se debe de hacer la resta y luego la potencia. Eso implica que la misma jerarquía de operaciones me indica que son cosas diferentes. Yo no puedo multiplicar directamente esta t cúbica por esta t cuarta con la propiedad distributiva. Y no puedo por la jerarquía de operaciones, que por eso siempre comienzo con jerarquía de operaciones. Te dice qué es lo que debes de hacer primero. Y eso que debe de hacer primero me dice, este se llama minuendo, este se llama sustraendo, y por lo tanto, jamás este minuendo va a ser una variable, aunque se parezcan mucho. De ahí es donde viene lo que les mencionaba, ¿no? Generalmente los grandes maestros siempre me decían, se pasa, se cancela, se elimina, se agrupa, se reduce, se desarrolla, y en realidad esos son términos mal usados, o sea, el español no lo conocían. ¿Y por qué no lo conocían? Pues porque obviamente algunos científicos son muy aislados, muy aislados, y pues lo importante es comunicarse con la gente, ¿no? No tiene caso que seas aislado todo el mundo, porque pues ahí te quedas, ¿no? Ahí te mueres. Entonces, insisto, ¿no? Deben de entender que en el término existe el signo, que ya saben que el signo es el
menos y el más, el coeficiente, donde el coeficiente es un número, y para este caso los coeficientes son todos los que sean diferentes a la variable independiente, y después existe una variable con exponente, que obviamente esa variable debe estar solita, o sea, debe de ser un factor. Por eso estoy diciendo aquí, ¿no?, que un término es una multiplicación. En otras palabras, todos son factores. Luego viene la función exponencial, que es una base por exponente, y luego se van a dar cuenta que sigue la función logarítmica, que puede ser un logaritmo base 10 o puede ser un logaritmo neperiano. Luego viene la función trigonométrica, que puede ser un seno, y luego viene el arco función, donde puede ser un arco tangente, por ejemplo, ¿no? Entonces todos esos elementos componen el término. Apenas vamos en signo, coeficiente, variable y función exponencial, nos faltan muchos, pero sí lo que hay que entender es que aunque se parezcan, todos tienen su nombre, y todos esos nombres nos los debieron de enseñar en álgebra. Inclusive en álgebra no nos los enseñan muchos docentes, ni tampoco están los videos de la red, ¿no? Hay muy pocos que les enseñan las cosas completas, y que ese completo, ese formalismo, me lleva obviamente a que no tenga imprecisiones o que no tenga dudas cuando esté desarrollando cualquier ejercicio, ¿no? Cuando esté elaborando cualquier ejercicio, cuando esté resolviendo cualquier ejercicio. ¿Sale bien? ¿Quedó clara la explicación? ¿O ya te aclaré? Sí, profe. Ok, Gracias. ¿de qué? Entonces, vámonos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula va a ser la derivada de una multiplicación. Y la derivada de una multiplicación obedece a que hay factores, primer factor y segundo factor. El primer factor y el segundo factor. Entonces, la fórmula de la derivada de una multiplicación es el primer factor por la derivada del segundo factor más el segundo factor por la derivada del primer factor. O sea, simplemente es uno por la derivada del otro y el otro por la derivada del uno, ¿no? Pero insisto, o sea, se deben de llamar factores, muy a diferencia de lo que tengo aquí, porque aquí se llaman sumandos si es una suma, o se llama minuendo y sustrayendo si es una resta. Todo depende, ¿no? Apréndanse los nombres, porque así nos podemos comunicar adecuadamente. Si no se aprendan los nombres, aparte que no nos podemos comunicar, lo que va a ocurrir es que van a tener muchas imprecisiones, porque no van a saber qué es lo que están haciendo. Bueno, entonces vamos a bajar otra vez el formulario para que lo tengamos todo completo y que... Ay, perdón, aquí no debo de retirar el lápiz y no puedo... Ah, no, va a estar complicado. Bueno, simplemente ya me los voy aprendiendo. Dejen agarrar entonces otra... Y vamos a tomar esta que está aquí. ¿Ya están viendo el ejercicio, chiquillos? ¿O no lo ven? Ok, va. Dejen copiar el formulario, ya supe cómo. Déjenlo algo más chiquito, así es, lo más chiquito cabe en mi pad y no hay tanto problema. No voy a poder. Ah, ya pude. Ok. Y estos que están acá. La regreso para acá. Listo. Ok. Entonces ahora sí ya vamos a calcular la derivada. Acuérdense que para derivar, lo primero que debo de identificar es la variable independiente. Me doy cuenta que la variable independiente es h, por lo tanto, lo que yo debo de escribir es la derivada con respecto a la variable independiente, que es h, de la función que depende de h. Insisto, aquí parece repetitivo porque aparecen las dos h's, pero en algún momento cuando lleguen a la superior, les van a decir que depende de h, de t, de k, de l, de r, y obviamente hay que especificar con respecto a qué variable se debe de estar haciendo la derivada. Por eso es importante que la escriban las dos, ¿no? Aunque parezca repetitivo. Y que no utilicen el f', porque hay muchos docentes que lo utilizan, porque al utilizar el f' no especifican qué variable es la que está aquí abajo, y obviamente eso es grave, ¿no? Es cometer un error que todo mundo lo comete y pareciera que
Por lo mismo todo está bien, ¿no? Pero pues no es cierto. Ok, si se dan cuenta tengo una multiplicación. ¿Cómo sé que tengo una multiplicación? Pues simplemente al leerlo, ¿no? Yo sé que aquí es h por la raíz cuadrada de 4 menos h. Algunos no lo dicen así y solamente dicen h raíz de 4h. O sea, no mencionan el por, pero hay que entender que siempre hay un por entre los paréntesis. Si ustedes se acuerdan, el radical, que el radical es el símbolo de la raíz, el radical es un paréntesis. Entonces ese símbolo de agrupación que me está representando también una operación, pues es necesario que entendamos que es un paréntesis y por lo tanto también está simbolizando una multiplicación. Eso quiere decir que tengo un primer factor y tengo un segundo factor. Entonces, la derivada de una multiplicación me han dicho que es el primer factor por la derivada del segundo factor. Eso implica entonces que tengo al primer factor por la derivada del segundo factor. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una raíz y hasta ahorita no me han enseñado las fórmulas de las raíces. Sin embargo, esa raíz yo la puedo expresar utilizando leyes de los exponentes. Y si utilizo leyes de los exponentes, yo sé que la ley de los exponentes menciona que si tengo una potencia y le calculo una raíz enésima, el resultado es la base elevada al exponente entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que como todo este 4 menos h tiene un 1 y el índice de la raíz es 2, eso quiere decir que eso está elevado a la 1 medio. Y por estar elevado a la 1 medio, puedo utilizar la fórmula de la potencia. En otras palabras, lo que escribo es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. Y entonces eso se convierte en un exponente que es un medio multiplicado por la base, donde la base es un 4 menos h, elevado al exponente que yo tenía restándole 1. Eso quiere decir que mentalmente, ahí no hay tanto problema, si yo mentalmente sé que tengo un medio y le voy a restar un entero, me acuerdo del kinder, y en el kinder a mí me dijeron que una naranja tenía 2 mitades. Eso quiere decir que un entero tiene 2 mitades, y eso implica entonces que este entero yo lo puedo expresar como 2 mitades. Y si son 2 mitades, como tiene el mismo denominador, se deja el mismo denominador, es resta de fracciones comunes, y acá se hace la resta entre el 1 y el menos 2, donde obviamente lo que debo de aplicar es la ley de la resta. Entonces, aplicando también el concepto de la ley de la resta, y se los escribo para que lo tengan presente, me queda que eso es 4 menos h a la menos 1 medio. ¿Por qué a la menos 1 medio? Porque al ser signos diferentes se hace la resta y se deja el signo del mayor. Por eso me queda la menos 1 medio. Mismo denominador, y al hacer la resta del 1 menos el 2, el signo mayor es el signo del número menor es el negativo, hago la resta entre el 2 y el 1, quedándome 1, y el signo lo escribo en negativo, por eso queda a la menos 1 medio. Y me falta multiplicar por la derivada de la base. Pero si yo observo la derivada de la base está formada de un minuendo y de un sustraendo. Por lo tanto, aplico la fórmula donde derivo el minuendo y derivo el sustraendo, obviamente escribiendo la resta, y entonces la derivada de un 4, por ser una constante, la derivada de un 4 es 0, entonces ahí voy a escribir un 0, y le voy a restar la derivada de la h, pero la h yo sé que es una variable, y como es una variable, la derivada de una variable con respecto a la misma variable independiente, el resultado me da 1, y eso quiere decir que aquí voy a escribir un menos 1, un menos 1, y con eso ya se completó la derivada del segundo factor. Va de nuevo, primer factor por la derivada de una potencia, y la derivada de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, donde la base es minuendo y sustraendo, y por eso calculé 2 derivadas. Y con eso ya tengo la primera parte de la derivada de la multiplicación, primer factor por la derivada del segundo factor. Ahora bien, le debo de sumar el segundo factor. Si ustedes se acuerdan, el segundo factor es la raíz de 4 menos h, eso ya lo sé, multiplicado por la derivada del primer factor. Pero el primer factor es una letra. Como es una letra, sabemos que la derivada de una letra con respecto a la misma letra me da 1, y por lo tanto aquí lo que debo de escribir
es un 1 y con eso ya tengo completas toda la derivada. Fíjense cómo estoy utilizando todas las fórmulas y todas las fórmulas las debo de utilizar en el momento adecuado. Eso es lo que me permite hacer la derivada rápida. Si ustedes revisan videos en la red, todos o la gran mayoría lo que hacen es hacerlo por pasos y resulta que la derivada se tardan como 20 pasos en hacer una derivada que se hace en un solo paso aprendiéndose bien las fórmulas. Entonces acuérdense que el nivel cognoscitivo lo tienen que ir aumentando ustedes y lo que hacen los otros maestros es irse por las piedritas, obviamente no les exigen y obviamente se van haciendo cada vez más y más y más lentos. Lo mismo ocurre en cálculo integral. En cálculo integral les meten un concepto que lo hacen llamar cambio de variable, el concepto cual ni existe, pero por el uso y la costumbre piensan que sí, y pues de ahí viene el detalle, ¿no? El detalle es que tienen siempre que ir mejorando todos los días forzarse a ser mejor. Ayer vi un video muy lindo donde decía Jackie Chan que un día que se fue a entrenar con Bruce Lee, le dijo Bruce Lee, bueno, vamos a entrenar corriendo 3 millas diarias, y que el último día de entrenamiento le dijo, pues en lugar de correr 3 millas vamos a correr 5. Entonces resulta que pues ahora sí empezó a correr Bruce Lee a su nivel, ¿no? No al nivel normal. Entonces Bruce Lee empezó a correr mucho, Jackie Chan ya estaba muy cansado. Para la última milla le dice Jackie Chan, sabes que ya me cansé, no aguanto. Y Bruce Lee le dijo, entonces muérete. Y eso le dio mucho coraje a Jackie Chan. Entonces Jackie Chan le dio tanto coraje que empezó a correr al mismo nivel de Bruce Lee y terminaron las 5 millas. Pero Jackie Chan estaba muy enojado por lo que le había dicho Bruce Lee, ¿no? Entonces ya en las regaderas, cuando se estaban aseando, le preguntó Jackie Chan a Bruce Lee, pero ¿por qué me dijiste eso, no? O sea, ¿por qué me lo dijiste? Y le dijo Bruce Lee, es que es la verdad. Si vas a vivir siempre siendo alguien que no se exige, alguien que siempre está conformado, mejor muérete, porque no sirve de nada tu vida. Pero si todos los días te estás exigiendo, todos los días quieres ser mejor, todos los días te quieres superar, todos los días te quitas las barreras mentales, vas a llegar a ser una persona que sea importante primeramente en tu vida y posteriormente para algunas personas, ¿no? Tal vez no para todas, pero sí para algunas personas. Entonces, pues yo creo que tiene mucha razón, ¿no? O sea, no te quedes con siempre lo más fácil, sino siempre exígete para poder lograr los mejores objetivos. Bueno, entonces, ya que terminé la derivada, lo que debo de hacer es la jerarquía de operaciones, y esa jerarquía de operaciones debe estar basado en el término, en cómo quiero que queden los términos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, desde la misma fórmula me están diciendo que son 2 términos. El primer término es el primer factor por la derivada del segundo, y el segundo término es el segundo factor por la derivada del primero. Eso implica que aquí hay un signo más, que en realidad es una suma, y esa me pone la diferencia entre el primer término del segundo término. Entonces simplemente hay que hacer operaciones considerando el orden, y ese orden entonces me lleva a dar el resultado adecuado. Por lo tanto, le comienzo con signos. ¿Qué número de lista me quiere decir qué signo tiene el primer término? 14. 14, dime, ¿qué signo tiene el primer término? Negativo. Ok, tiene negativo. Entonces déjate, pongo tu respectiva participación, es negativo. ¿Y cómo sabe que es negativo su compañero? Pues porque se dio cuenta que aquí al principio hay un más, el un medio también tiene un más, este paréntesis pues no tiene signo, pero aquí hay una resta. El detalle es que aquí hay un 0 menos el 1. Entonces originalmente había un minuendo y había un sustraendo. Sin embargo, al ser 0 ya no existe el minuendo y esta operación resta se convierte entonces en un signo. Y debido a eso, el signo lo escribo al principio y ya tengo el signo menos. Ahora me voy con los coeficientes. Si ustedes observan, el único coeficiente es el 1 medio. ¿Por qué? Porque el 4 es un minuendo. Y aunque se parecen, porque los dos son números, resulta que el 4 se le está restando a la h, eso lo convierte en minuendo, y por lo tanto debe de ser diferente el trato del coeficiente con el minuendo. Eso implica entonces que el único coeficiente es 1 medio. Luego me voy a la variable, ocurre lo mismo que había mencionado hace rato. Resulta que aparentemente hay muchas variables, pero esta está multiplicando y esta está restando. Por lo tanto, esta no es una variable, sino ese es un sustraendo que pertenece a una base elevado al exponente. Eso implica entonces que la única
base es la h, y luego obviamente me voy con la función exponencial. Aquí me doy cuenta que es una función exponencial. Bueno, perdón, antes me hizo falta considerar el 1, pero el 1 por el 1 medio sigue siendo 1 medio. Entonces solamente vamos a hacer la aclaración que ese 1 también es un coeficiente, pero 1 por 1 medio pues sigue siendo 1 medio, así que pues no pasa nada, ¿no? Y por último, lo que voy a escribir va a ser una base elevado al exponente. Pero si ustedes se dan cuenta, ese exponente es negativo. Como es negativo, necesito aplicar una propiedad de los exponentes. Y la propiedad menciona que si yo tengo una potencia con exponente negativo, debo de escribir el recíproco con exponente positivo. Sabemos que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Por lo tanto, si este es numerador, ahora va a tomar el lugar de los denominadores y voy a escribir 1 entre 4 menos h, y esto elevado a la 1 medio. Pero acuérdense que el exponente, cuando lo estamos trabajando como fracción, eso es una raíz. Ya habíamos dicho que en el denominador no debe de haber raíces. Eso implica que el otro concepto que debo de aplicar es racionalizar el denominador. Y si voy a racionalizar el denominador, les había explicado que para hacerlo debo de multiplicar por la misma base, o sea, por el 4 menos h, pero debe de ser de tal manera que el exponente que le voy a escribir va a ser el que me complete la unidad. Y si ustedes se dan cuenta, como ya tengo un medio, acordándome del kinder, si yo ya tengo un medio, lo que me hace falta para completar la unidad es otro medio. Y eso implica que el exponente de esta base debe ser un medio, y debe ser un medio para completar el entero, y ese entero, porque la ley de los exponentes me dice que si la base es la misma, sumo los exponentes, un medio más un medio me da un entero, y con eso ya logro que no tenga una raíz en el denominador y que siempre los resultados deben ser así. Ok, ya terminé el primer término. Me voy al segundo término. En el segundo término sabemos que comienza con más, no hay coeficientes, bueno, sí, el coeficiente es 1, pero el 1 no se escribe, no hay variables y solamente hay función exponencial, donde la función exponencial es un 4 menos h. Y entonces, ¿cómo sé que ya terminé? Pues ya sé que terminé si ya no hay operaciones, pero si ustedes se dan cuenta, aún me quedan operaciones, y precisamente la operación que me hace falta es la multiplicación de estas dos bases con el exponente, la cual está ocurriendo en el denominador. Entonces lo que hago es otra vez, me voy al concepto de jerarquía de operaciones, y con jerarquía de operaciones debo tener presente que voy a multiplicar dos potencias que tienen la misma base, y por lo tanto se deja la misma base y se suman los exponentes, que es lo que va a ocurrir en el denominador. Entonces la derivada que estoy calculando, recuerden que la derivada es una fórmula para calcular pendientes en cualquier punto de la curva, me va a quedar como menos un medio por h, y en el numerador, si ustedes observan, aquí tengo un 1 y aquí tengo un a la 1 medio. Eso quiere decir que utilizando la ley de los exponentes, se las voy a repetir otra vez. La otra ley de los exponentes menciona que si yo tengo una potencia y le calculo una raíz enésima, eso se va a expresar como el exponente entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que esta base con exponente, eso es lo mismo que una raíz cuadrada. Entonces aquí escribo una raíz cuadrada del 4 menos el h dividido entre la multiplicación de los denominadores, donde ya les dije que se va a aplicar esta ley. Entonces al sumarlo me queda un exponente que es 1. Eso quiere decir que solamente escribo 4 menos h. ¿Por qué no escribo el paréntesis? No lo escribo porque ya les había dicho que la raya de fracción es un paréntesis. Y por lo tanto, si ya está este paréntesis y le escribo otro paréntesis, pues estaría escribiendo dos veces lo mismo, y eso se llama pleonasmo. Repetir dos veces lo mismo es un pleonasmo. Por eso no se escribe ahí el paréntesis. Y en el segundo término, si se dan cuenta, no hay nada que hacer, se sigue quedando 4 menos h. Y entonces, ¿cómo sé que ya terminé? Pues para saber que ya terminé, no debe de haber exponentes negativos, no debe de haber raíces en el denominador, y debe de estar factorizado. Acuérdense que factorizar es expresar en factores. Y si ustedes se dan cuenta, resulta que sí hay factores comunes. Y ese factor común obedece a lo que hay en el numerador
que es una raíz cuadrada. Por lo tanto, es necesario que yo factorice. Y si yo factorizo, entonces, por factor común, que ya sabemos que ese factor común no se llama factor común, sino se llama máximo común divisor, déjenme corrijo, no es factor común, es factorizar usando máximo común divisor. Máximo común divisor es un concepto más robusto. El máximo común divisor incluye factores comunes. Entonces yo tendría que decir que, bueno, esto debe de ser menos, el factor común es la raíz de 4 menos h, que multiplica el signo, no lo factoricé, el 1 no lo factoricé, el 2 no lo factoricé, la h no la factoricé y tampoco factoricé el 4 menos h. Si ustedes se dan cuenta, tengo que hacer una división. La división del numerador entre el factor común me da 1, por eso aquí debo de dejar un 1. Y si hago la división de esta raíz entre esta raíz, también me da 1. Y aquí me queda un más 1. Espérenme tantito porque creo que mi hija tiene alguna... Ya regresé. Entonces, ahora lo único que me hace falta es que, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una pequeña situación. Aparentemente ya acabé porque ya tengo el factor común, ya está factorizado. Acuérdense que la última fue la división, disculpen, es la división de esta raíz entre esta raíz y por eso te da el 1, ¿no? Y entonces, ahora lo que hay que determinar, ¿no? ¿Cómo sé que ya terminé? Bueno, ya sé que terminé si ya hay exponentes negativos, que se dieron cuenta, no hay exponentes negativos. También no hay raíces en el denominador, que también no hay. Y lo único que hace falta es la operación. Si se dan cuenta que hay una operación, como hay una operación, hay que realizar esa operación. ¿Cómo sé que hay una operación? Pues porque resulta que este es un número entero que le puedo agregar un denominador y debido a eso hay una operación. Y entonces vamos a realizar la suma. Pero recuerden que esa suma obedece a una suma de números racionales. Y como es una suma de números racionales, dejen esto, lo pongo un poquito abajo. Como voy a hacer la suma de números racionales, entonces voy a escribir que la derivada con respecto a la variable independiente de la función es el primer factor, que es 4 menos h, que multiplica al mínimo común múltiplo. Si ustedes se dan cuenta, el mínimo común múltiplo pues obedece a esta base, obedece a esta base y obedece a esta base. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo lo puedo calcular como la multiplicación de esas bases. O sea, la base en el denominador es el 2 y también es el 4 y es el menos h. ¿Por qué le estoy escribiendo paréntesis? Ya les había dicho que aquí hay una raya de fracción que es un paréntesis y por eso aquí debo de escribir el paréntesis. Esa es la razón. Y el 1, pues también está 1 por 2, que no se escribe, pero pues sabemos que fue parte del mínimo común múltiplo. Ahora bien, hago la operación. La operación es dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. Si se dan cuenta, como es el mismo, me queda un 1, y ese 1 al multiplicarlo por el numerador, donde el numerador es un menos h, me da como resultado un menos h. Luego escribo la operación, que es una suma. Por lo tanto, aquí escribo una suma y luego divido el mínimo común múltiplo entre el denominador, que es 1, y lo multiplico por el numerador. Obviamente, al dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador, me da el mismo mínimo común múltiplo por el 1, pues sigue siendo el mínimo común múltiplo. Por lo tanto, acá arriba voy a escribir un 2 por 4, un 2 por 4 menos h. Y de ahí ya hice la operación. Pero entonces, otra vez, ¿cómo sé que ya terminé? Pues sé que ya terminé si ya acabé con todas las operaciones, si ya no tengo exponentes negativos, si no tengo raíces en el denominador y si está factorizado. Entonces, ¿está factorizado? Sí, porque hay factores. ¿Hay raíces en el denominador? No, no hay raíces. ¿Hay exponentes negativos? No, no hay exponentes negativos. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí hay un menos h y aquí hay un menos h, obviamente afectado por la multiplicación, por la propiedad distributiva. Eso quiere decir que todavía puedo hacer operaciones.
Y como todavía puedo hacer operaciones, entonces por el concepto de jerarquía de operaciones me doy cuenta que debo de aplicar propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva me indica que hay que multiplicar el 2 por el 4, distribuir la multiplicación sobre el viniendo y sustrayendo, y el 2 por el menos h. Entonces vamos a hacer todo en un solo paso, a ver si no les causa algún conflicto. Entonces aquí me queda la raíz de 4 menos h que multiplica. Si ustedes se dan cuenta, yéndome por términos semejantes, aquí lo voy a anotar, yéndome por el concepto de términos semejantes, resulta que cuando multiplico este más 2 por este menos h, obviamente también aplicando el concepto de ley de los signos, me doy cuenta que me queda un menos 2h. Y como el otro también es negativo, de una vez puedo aplicar el concepto que es la ley de la suma. Recuerden que los dos son negativos, por lo tanto tienen el mismo signo, eso quiere decir que los sumo y se deja el signo que prevalece, por lo tanto eso me queda un menos 3h, me queda un menos 3h más el 2 por 4 que me queda 8, dividido entre un 2 que multiplica al 4 menos h. Y lo que acabo de hacer pues obviamente es aplicar varios conceptos ahí en un solo paso. Ahora bien, ¿cómo sé que ya terminé? Pues ya terminé porque está todo acomodado. Y ahora, si ustedes se dan cuenta, no está todo acomodado. ¿Por qué no está todo acomodado? Bueno, primeramente, este 2 está multiplicando, por lo tanto, ese 2 es un coeficiente. Y los coeficientes deben de ir al principio. Eso quiere decir que no está bien acomodado. Como no está bien acomodado, lo que vamos a hacer es escribirlo de acuerdo al término. Y entonces eso quiere decir que la derivada con respecto a la variable independiente de la f de h es un 2 que está en el denominador. Obviamente al estar en el denominador debe de haber un número en el numerador que es el 1. Ese es el coeficiente. Luego siguen las variables. Si ustedes me dicen, esta es variable, pues resulta que no. ¿Cómo sé que no es variable? Pues resulta que la raya de fracción es un paréntesis. Eso implica que aquí hay un paréntesis y por lo tanto este se llama sumando y este se llama sumando. Y eso implica que no hay una variable, sino esto es una base con exponente. Eso quiere decir que todas las bases con exponente las puedo escribir juntas. ¿Cuál es la primera base con exponente? La primera base con exponente pues es precisamente ese 8 menos 3h. ¿Por qué lo estoy intercambiando? Pues porque sabemos que la propiedad conmutativa me dice que el orden de los sumandos no altera la suma. Por eso escribí primero el 8 y luego el menos 3h. Obviamente al escribirlo así, pues ya se convierte en un en sustrayendo, ¿no? Ya es diferente. Luego viene la otra función exponencial que es una raíz de 4 menos h y lo divido entre la otra función exponencial que es 4 menos h. Acuérdense que les había dicho que aquí no debo de escribir paréntesis porque la raya de fracción es un paréntesis, por eso no es necesario escribir el otro paréntesis. Y en ese momento me doy cuenta que ya no hay operaciones, ya no hay raíces, ya no hay exponentes negativos, están separados los coeficientes de las funciones exponenciales y por lo tanto ahora sí ya aquí llegué al resultado y hasta ahí se acaba todo el proceso que comenzó con una derivada. Lo que les debe de quedar bien claro es que cálculo diferencial es muy fácil si ustedes nada más están aplicando las fórmulas, pero lo que más conlleva, lo más importante, lo que implica más pasos, es todo lo referido a álgebra. Si ustedes se dan cuenta, recapitulando un poco, pues resulta que lo que hicimos de cálculo diferencial, lo que hicimos de la aplicación de todas estas derivadas, pues solamente fue un paso. Y de ahí para abajo fue álgebra, 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 álgebra y álgebra. Eso quiere decir que fueron 6 pasos de álgebra con muchos conceptos de álgebra y un único paso de cálculo diferencial con 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos.
Ahí es donde viene la importancia del álgebra, ¿no? El álgebra son muchos conceptos que ya se los he dicho todas las clases, que ya se los puse desde el principio en Classroom, y de cálculo diferencial solamente van a ser 28 fórmulas. Si se acuerdan, les había mencionado que de álgebra son como unos 500 conceptos a lo mucho, ¿no? Y en los 500 comparados con las 28 fórmulas de cálculo diferencial, pues es mínimo, ¿no? Solamente hay que aprendérselas, repasándoselas, aprendérselas bien, y poco a poco las irán haciendo propias. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, hay que practicar mucho. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien me puede contestar? Dígame el número de lista, por favor. ¿Por qué no aquí aplico la raíz y digo que aquí el resultado es 2? ¿Por qué no se puede eso? 18. Dime, el número 10 ¿por qué? 18. 18, dime. Porque no podemos sacar la raíz de menos h. ¿Por qué? Porque sería, bueno, porque es número negativo, entonces no sería una raíz real, sino imaginaria. No, esa no es la razón. ¿Alguien más me puede decir? Número de lista. 13. 13, dime por qué no se puede. Porque el 4 es un minuendo. No, tampoco esa es la razón. ¿Alguien más? 52. 52, dime. No, porque no está expresado en factores y hay una resta. Ah, más o menos, pero no es la respuesta correcta. Te pongo medio punto. Número de lista que me quiera decir bien. 45. 45, dime. Porque hay todavía una operación. No, esa no es la razón. ¿Alguien más? Número de lista que alguien más me quiera decir. Ok, sale bien. Les explico. Acuérdense que todo tiene una razón, no nada más es porque sí, ¿no? ¿Cuál es la razón? Yo les había dicho que en jerarquía de operaciones, las primeras operaciones que debo de hacer son las que están entre paréntesis. Y les había mencionado que el radical, o sea, el símbolo de la raíz, al igual que la raya de fracción, son paréntesis. Eso quiere decir que según jerarquía de operaciones, lo primero que debo de hacer es la resta. Y como lo primero que debo de hacer la resta no se puede porque no son términos semejantes, no puedo pasar a la siguiente operación que es la raíz. Debido a eso no puedo calcular la raíz del 4. ¿Por qué? Porque el radical es un paréntesis y el paréntesis me dice que primero hay que hacer la resta. Y como la resta no se puede, tampoco se puede hacer la división. De manera similar con la raya de fracción. Como la raya de fracción es un paréntesis, yo tampoco puedo dividir esta h entre esta h. ¿Por qué? Porque primero debo de hacer la resta. Y como no se puede, porque no son términos semejantes, no puedo pasar a la siguiente operación, que sería la división de h entre h. De ahí es donde viene mal la conceptualización de cancelar. Porque muchos dicen, pues este se parece, se cancela, este se parece, se cancela, la resta se parece, se cancela, y terminan diciendo que el resultado es raíz de 8 menos 3h entre 2, ¿no? Y eso ocurre en muchos de sus compañeros porque no tienen bien conceptualizado y no entienden que no existe la cancelación, y eso proviene de un error de nuestros docentes, de nuestros maestros de los libros, de nuestros maestros de la vocacional, hablando de mí, que no nos supieron expresar adecuadamente la idea, sino la dejaron ahí como que muy imprecisa. Por eso es importante que sepan por qué no se puede, ¿no? Esa es la razón. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, vamos a ir a otra derivada. Voy a cambiar de lienzo porque ya no me alcanza. Acuérdense que hay que aprenderse las fórmulas. En un ratito las subo. Y también hay que aprenderse, bueno, y obviamente hay que aplicar la derivada, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta. Lo escribo por acá. Ok. ¿Ya están viendo el ejercicio? Ya. Ok. Ya. Entonces, ahora de todas las fórmulas que ya se saben, vamos a agregar otra fórmula. Y la fórmula es que la derivada de una división es el denominador por la derivada del numerador. Acuérdense que empiezan de abajo hacia arriba.
es el denominador por la derivada del numerador, menos el numerador por la derivada del denominador, dividido entre el denominador al cuadrado. Fíjense cómo aquí primero van de abajo hacia arriba, denominador, numerador, en la otra van de numerador a denominador, y terminan con el denominador al cuadrado. Apréndansela. Denominador por la derivada del numerador y numerador por la derivada del denominador. No se la aprendan como el de abajo por el de arriba, menos el de arriba por el de abajo, entre el de abajo al cuadrado, sino apréndansela con nombres, porque si no se la aprenden bien, a la larga van a tener muchos problemas, ¿no? Entonces, otra vez, de nuevo, para poder derivar, necesito primero escribir con respecto a quién es la derivada. Y la derivada ahora es con respecto a la variable r, porque la función solamente tiene una variable independiente que es la r. Les digo, en la superior va a haber más, pero es importante que desde aquí lo vayan escribiendo bien. Entonces, bajo el concepto de jerarquía de operaciones, sabemos que esta raya de fracción es un paréntesis. Por lo tanto, el denominador es r más 2 y el numerador es r menos 3. Esos paréntesis no están escritos físicamente, pero sabemos que existen porque la raya de fracción es un paréntesis también. Y eso quiere decir que la fórmula me dice, primero escribe el denominador. Eso quiere decir que el denominador es un r más 2 y todo este es el denominador. Por eso lo debo de escribir entre paréntesis, porque es toda la suma, no nada más es un pedacito. Si ustedes no escriben el paréntesis, van a creer que solamente el 2 es el que multiplica lo demás, y no es cierto. Es todo el denominador el que multiplica lo demás. ¿Y qué es lo demás? Lo demás es la derivada del numerador. Si ustedes observan el numerador es una resta, por lo tanto hay que aplicar la fórmula que menciona que la derivada con respecto a la variable independiente de una suma o una resta de dos funciones se va a calcular como la derivada de la primera más o menos la derivada de la segunda, por lo cual van a derivar la primera, van a derivar el minuendo, pero el minuendo es una letra, por lo tanto la derivada de una letra con respecto a la misma variable independiente, sabemos que eso es 1, por lo tanto el resultado aquí me da 1, y le voy a restar la derivada del 3, pero sabemos que el 3 es una constante, porque no es x, y también me habían dicho que la derivada con respecto a la variable independiente de una constante siempre es 0. Eso quiere decir que aquí escribo un 0 y con eso ya tengo la derivada del numerador. Recuerden, es denominador por la derivada del numerador, que obviamente hay que aplicar las fórmulas. Y ahora le voy a restar, la fórmula dice que es una resta del numerador, donde se dan cuenta el numerador es un r menos 3. Obviamente todo es el numerador, por eso hay que escribir entre paréntesis r menos 3, porque todo es el numerador y sabemos que la raya de fracción es un paréntesis multiplicado por la derivada del denominador. Pero en el denominador tengo una suma, por lo tanto va a ser la suma de la derivada del primer sumando más la del segundo sumando. Pero yo me doy cuenta que el primer sumando es una variable, por lo tanto la derivada de una variable con respecto a la misma variable me da 1, y eso me dice que aquí es un 1, y le voy a sumar la derivada del 2, pero me doy cuenta que el 2 es una constante, y al ser una constante la derivada es 0, por lo tanto me queda más 0, y eso lo voy a dividir entre el denominador, entre el denominador que está elevado al cuadrado. Y con eso ya terminé todas las derivadas utilizando las fórmulas. Aquí no utilicé todas las fórmulas, me faltó la de la potencia, me faltó la de la constante por una función, pero pues ahí está, ¿no? Ahora bien, lo que debo de hacer es jerarquía de operaciones, y esa jerarquía de operaciones se basa precisamente en lo que son los términos. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir, número de lista, cuántos términos hay? Número de lista primero. 14. 14. Dime cuántos términos hay. 3. No. Siguiente. 52. 18. 18. ¿Cuántos términos hay? 2. Ok, muy bien. Y su compañera se dio cuenta que hay dos términos, porque acuérdense que lo importante es la suma o la resta.
Entonces, si se dan cuenta, aquí hay una resta. Eso quiere decir que este es un término y el otro es un término. Y este se llama denominador. No entra dentro de la conceptualización de término porque lo importante es donde haya una suma o una resta. Eso me lleva a que este se llama denominador. No recibe propiamente el nombre de término, sino los importantes es este primer término separado por una resta y que me da el segundo término. Obviamente sabemos que todos se están dividiendo y obviamente al dividirse, pues ahí debe de haber algo especial, ¿no? Pero en el primer concepto de ver términos, pues tengo que analizar el de arriba y luego el otro. En otras palabras, el minuendo y el sustraendo. Entonces, a partir de ahí, yo escribo que la derivada con respecto a la variable independiente que es r de la función que depende de r es, si yo escribo primero el signo, me voy a dar cuenta que esta resta, como le estoy restando 0, quiere decir que eso ni existe y por lo tanto los únicos signos son positivos. Luego me doy cuenta que el 1 es el coeficiente, pero 1 por lo demás sigue siendo lo demás. Por lo tanto, lo único que me queda es un r más 2. Y luego me voy con el otro. Si se dan cuenta que hay un signo, donde el signo es un signo negativo, y al ser un signo negativo, pues va primero el signo negativo. Y si se dan cuenta que hay un 1 que multiplica a lo demás, por lo tanto si el 1 multiplica a lo demás, sigue siendo lo mismo. Y entonces vamos a aprovechar para de una vez aplicar la propiedad distributiva. ¿Por qué tomé la decisión de aplicar la propiedad distributiva? Pues porque resulta que lo único que hay que hacer es esta multiplicación de este menos por el minuendo y el sustraendo. Entonces vamos a hacer la multiplicación para que posteriormente se pueda hacer una suma de términos semejantes. Eso implica que yo pensaba que iba a haber dos términos, tomo la decisión que no, porque solamente había una propiedad distributiva, debido a que no hay coeficientes, no hay variables, no hay otras cosas. Entonces realizo la operación y me va a quedar un menos r más un 3 dividido entre el r más 2 elevado al cuadrado. Entonces fíjense cómo de acuerdo a los resultados, a lo que me vaya dando poco a poco, yo debo de ir ajustando el concepto. No puedo quedarme ahí cuadrado con el mismo concepto, porque si no, no puedo ver más situaciones. Y entonces me voy al concepto de jerarquía de operaciones. Obviamente eso me lleva a entender que también debo de verificar la suma de términos semejantes. Y me doy cuenta que los términos semejantes es esta r con esta r, donde obviamente por ley de la resta me queda un 0. Por ley de la resta, aquí lo agrego, por ley de la resta, disculpen, por ley de la resta me queda un 0, y luego el 3 con el 5 voy a utilizar la ley de la suma. Por ser números con el mismo signo se suman y se deja el signo que predomina. Entonces aquí es la derivada con respecto a r de la función que depende de r, y el resultado en el numerador me queda un 5 y en el denominador me queda un r más 2 elevado al cuadrado. ¿Cómo sé que ya terminé? Sé que ya terminé porque no hay raíces en el denominador, no hay exponente negativo, no hay operaciones y está factorizado. Fíjense bien, este 2 me quiere decir que por definición de potencia me está diciendo que es una base que se multiplica por sí mismo dos veces. Eso quiere decir que el denominador está factorizado. Son dos factores. Lo que tengo en el denominador es un r más 2 por un r más 2. Y como ya está factorizado, no debo por qué realizar la operación. Acuérdense, ¿cómo sé que ya terminé? Porque ya realicé las operaciones. Pero eso debe de estar también delimitado por la factorización. Lo importante es que estén factorizados. Y como en el denominador ya está factorizado porque está expresado en factores. ¿Y cómo sé que está expresado en factores? Pues porque la definición de potencia me dice que se multiplica dos veces por sí mismo. Por eso sé que está factorizado. Entonces ya no debo de realizar la operación. Y de ahí concluyo que este ya es el resultado. Así es como sé que ya terminé mi derivada. Cosa que no mencionan en el Granville, no mencionan en el Leitol, no mencionan en Shokowski y en muchos libros, donde nada más dicen, hazlo por álgebra y te va a dar esto, ¿no? Pero no te dicen cómo y por qué. Son muy buenos matemáticos, definitivamente, pero les falta explicar más cosas.
Por eso sus libros sí son buenos, pero para la gente que está metida en esas materias, ¿no? O sea, para los que están en la Facultad de Ciencias y los que están en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, sí son buenos esos libros, entre comillas. Porque cuando llegamos a matemática educativa, que matemática educativa precisamente es la enseñanza de las matemáticas a los alumnos, pues ya se rompe esa supremacía de matemáticos importantes. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, entonces apréndanse por favor todos los conceptos, apréndanse todas las fórmulas, apréndanse bien las cosas para que cuando vayan a hacer cualquier derivada, no importando cuál derivada sea, inclusive derivadas de concursos, pues no tengan ningún inconveniente. Bueno, vámonos a otra derivada. Al fin todavía tenemos tiempo. Vamos a ver cosas más interesantes, porque obviamente ahí hay más cosas que hacer. Ajá. Vamos a hacer esta. Esta se ve bonita. Acuérdense que todas las derivadas las van a hacer por fórmulas, ¿eh? Ahí hay una sección donde les estoy haciendo que hagan las derivadas por definición, o sea, utilizando los 4 pasos, pero ni el caso, ¿no? O sea, esa no hay que hacerla porque simplemente utilicen las fórmulas, no utilicen los 4 pasos porque pues sería demasiado tardado. Entonces vamos a mostrar la otra derivada. ¿Ya están viendo la otra derivada, chiquillos? Okay. Entonces, otra vez, necesito empezar a ver cuáles son las fórmulas que voy a utilizar. Número de lista que me quiera decir cuál es la primera fórmula que voy a utilizar. Un 52. 52, dime qué fórmula. La de exponentes. Ok, muy bien, la de la potencia, muy bien. Entonces, te pongo tu participación y efectivamente es la de exponentes. Acuérdense que se llama la de la potencia. Eso quiere decir que la derivada con respecto a la variable independiente de una potencia es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base con respecto a la variable independiente. Ahora bien, dígame el número de lista que me quiera decir cuánto es el exponente. Es 14. 14, dime, ¿cuánto vale el exponente? 1 No. o 5. Otro número de lista. 15. 15, dime cuánto vale el exponente. 3 quintos. No. ¿Alguien más? Otro número de lista. 23. 23, dime 23, ¿cuánto vale el exponente? 5 tercios. Ok, muy bien, vale 5 tercios. ¿Cómo supo su compañera que vale 5 tercios? Pues porque me sé las leyes de los exponentes. Y acuérdense que la ley de los exponentes menciona que una base elevado a un exponente y al obtenerle una raíz, eso lo puede escribir como la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Por eso su compañera sabe que es el exponente entre el índice de la raíz, que es 3. Entonces, por leyes de los exponentes, yo ya puedo calcular la derivada con respecto a la variable independiente. Aquí le agrego el concepto que ya voy a aplicar, va a ser el de la derivada. Y la derivada quiere decir que voy a empezar a aplicar las fórmulas. Eso quiere decir que lo primero que voy a escribir es el exponente, donde el exponente es 5 tercios. Y luego debo de escribir la base. Acuérdense que es el exponente por la base elevado al exponente menos 1. Eso implica que la base, si ustedes observan, es el h cuadrada menos 3h cúbica más 5 elevado al exponente que era 5 tercios y le resto 1. Eso lo hago mentalmente con los conceptos que yo tengo del kinder. Y acuérdense que en el kinder me dijeron que si yo tengo 5 tercios y le quito un entero, ese un entero lo puedo expresar como 1, 2, 3 tercios. O sea, el entero lo divido en 3 y por lo tanto el entero se llama 3 tercios. Obviamente si hago la resta, me doy cuenta que el denominador es el mismo, solamente aplico la ley de la resta entre los numeradores y eso me queda que el exponente que debo de escribir
es un 2/3. Y eso debe de estar multiplicado por la derivada de la base. Si se dan cuenta, la base es esta, y entonces entenderé que la fórmula que debo de aplicar es que la derivada de una suma o de una resta es la derivada de la primera más menos la derivada de la segunda. Eso quiere decir que hay que calcular la derivada de la primera, de la segunda y de la tercera. De ahí me doy cuenta que la derivada de la primera es una potencia. Al ser una potencia, debe de ser el exponente por la base elevado al exponente menos 1, que me da 1, y el cual no se escribe, multiplicado por la derivada de la base con respecto a la variable independiente, que sabemos que esto me da también 1, pero lo escribimos para que se nos haga una costumbre y un hábito. Luego, menos. Si ustedes observan, ahora tengo una constante por una función. Sabemos que la derivada de una constante por una función, es la constante por la derivada de la función con respecto a la variable independiente. Eso quiere decir que vamos a escribir el 3, que es la constante, y la multiplico por la derivada de h cúbica. Pero h cúbica sabemos que es una potencia. Como es una potencia, entonces la derivada de una potencia es el exponente por la base, el exponente menos 1, por la derivada de la base. Eso implica que debe de ser el exponente, que es 3, la base, que es h, elevado al exponente menos 1, eso quiere decir que es un 2, multiplicado por la derivada de la base, que es la h, con respecto a la variable independiente, que es la misma h, y que sabemos que a final de cuentas esto es 1, y esto también es 1, pero lo dejamos ahí para aprendernos bien la fórmula. Y por último, me está diciendo que en la base hay un más 5, por lo tanto le debo de sumar la derivada de la última, o sea que voy a escribir un más, pero si se dan cuenta, la última es una constante, y al ser una constante, la derivada de una constante es 0, por lo tanto le sumo 0, y de ahí ya terminé mi derivada. ¿Por qué? Porque es una potencia donde es el exponente por la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base, donde la base está formada de 1, 2, 3 términos. Por eso derivé el primero, que fue una potencia, derivé el segundo, que fue una constante por una potencia, y derivé el tercero, que fue una constante. Dime. ¿De dónde salió el 3h al cuadrado? Es que me perdí. Ajá, tienes aquí una resta, por eso aquí hay una resta. Tienes una constante que es el 3, por eso está el 3. Y luego tienes una potencia que es h cúbica. Pero la derivada de una potencia, lo primero que debes de escribir es el exponente. Si tú te acuerdas, el exponente de la h cúbica, pues precisamente es ese 3. Por eso hay dos 3's. Uno que fue el coeficiente y otro que fue el exponente de la base. Este 3 es el primer 3, que es la constante, y este 3 es el del exponente, que multiplica la base elevado al exponente menos 1 por la derivada de la base. ¿Sale bien? Sí, perfecto, gracias. Ok, por eso es bueno, apréndanse todos los conceptos y se van a dar cuenta que efectivamente, ¿no? Este 3 y este 3 es lo mismo, o sea, el número es el mismo, pero este 3 es cuántas veces se multiplica y esto es cuántas veces se utiliza como como factor la base. Entonces, aunque sea lo mismo, el concepto me lleva a que son cosas completamente diferentes. Y entonces, ahora sí, ¿alguien me puede decir, número de lista, alguien me puede decir cuántos términos hay? 14. 14, ¿cuántos términos hay? Solo uno. Ok, muy bien, nada más hay un solo término. Entonces al 14 le ponemos otra participación y nada más hay un término. ¿Cómo supo su compañero que nada más hay un término? Pues acuérdense que la separación es por sumas y restas. Entonces yo aquí tengo, si observo con mis ojos de la cara, hay restas y hay sumas. Pero como están adentro de un paréntesis, eso quiere decir que no son sumas y restas, sino que pertenecen a un minuendo, un sustraendo y un sumando. Y todo completo se llama base. Por eso ahí no hay sumas y restas. Lo mismo aquí hay una resta y aquí hay una suma. Pero como están dentro de un paréntesis, esto es un solo término que se llama función exponencial, que es una base elevado al exponente. Entonces solamente hay un término, y como nada más hay un término,
lo que debo de hacer precisamente son la jerarquía de operaciones, pero considerando que debe de haber un orden de acuerdo a los términos. Y que ya les había dicho, lo primero que debo de escribir es el signo, luego debo de escribir la variable que va a tener un exponente, y después debo de escribir de manera separada una función exponencial, donde la función exponencial les había dicho que es una base con exponente. Y entonces yo escribo que la derivada de la función con respecto a la variable independiente es primeramente el coeficiente, perdón, el signo. Signo no hay otro más que positivo. Coeficiente solamente es el 5/3. ¿Cómo sé que solamente es el coeficiente 5/3? Pues porque este 5/3 multiplica al paréntesis y al otro paréntesis. Y si se dan cuenta, este 3 es un minuendo porque hay una resta. Este 5 es un sumando porque hay una suma. Este 2 es un minuendo porque está en la resta. Este 3 por 3 también es minuendo porque está en la resta. Y este 0 pues ni cuenta, ¿no? Por eso el único coeficiente es el 5/3. Luego me voy por variables, me doy cuenta que no hay variables. Y entonces siguen las variables. No hay variables porque acuérdense que las variables deben estar multiplicando. Y si ustedes observan, esta variable se está restando, esta variable y esta variable se están restando. Por lo tanto no son variables, sino son funciones exponenciales. Aquí está la base y aquí está el exponente. Aquí está la base y el exponente está por acá, que es 1, y que no se escribe porque la definición de potencia me dice que solamente se escribe una vez. Entonces escribo la primera función, donde la primera función es el 2h menos 9h cuadrada. ¿Por qué sé que esa es la primera función? Pues porque primero me enseñaron los paréntesis sin las raíces y luego me enseñaron las raíces. O sea, es más complicada la raíz, por eso se escribe después la raíz. Y entonces voy a la raíz. Obviamente tengo que aplicar la ley de los exponentes, porque la ley de los exponentes me menciona que si yo tengo una potencia y le obtengo una raíz enésima, el resultado es la base elevado al exponente entre el índice de la raíz. Eso quiere decir que este a la 2/3 se debe de escribir como raíz. Y si yo le escribo como raíz, es la raíz cúbica de una h cuadrada menos 3h cúbica más 5, y todo eso debe de estar elevado al cuadrado. Acuérdense que el numerador del exponente es el exponente y el denominador es el índice de la raíz. Ok, ahora bien, ya que tengo eso, yo debo de ver. ¿Ya terminé? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya no hay operaciones. ¿Por qué no hay operaciones? Porque estos no son términos semejantes y estos no son términos semejantes. Ahora, ¿hay raíces en el denominador? No, ni siquiera hay denominador. ¿Hay exponentes negativos? Ninguno. Pero acuérdense que debo de pensar en la factorización, y esa factorización es del máximo común divisor, y el máximo común divisor conlleva factor común. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un factor común que es la h, y como hay un factor común que es la h, eso quiere decir que aún puedo factorizar, y entonces la derivada de la función con respecto a la variable independiente me lleva a un coeficiente que es 5/3, un factor que es la variable que es h. Para saber qué es lo que debo de escribir en el paréntesis, acuérdense que el método me pide que es una división. Entonces si divido el 2h entre la h, me da por resultado un 2, y luego si hago la división de el menos 9h cuadrada dividido entre la h, pues obviamente debo de empezar con signos, que me da negativo, el 9, que como no estoy dividiendo entre la h, pues es dividir entre el 1, por eso me da el 9, y luego h cuadrada entre h, me queda una h. Obviamente para poder hacer esa división que les dije, pues debo de tener en cuenta la ley de los signos, y también debo de tener en cuenta la ley de los exponentes, porque estoy dividiendo una potencia entre otra potencia, y sabemos que el resultado es la misma base, restando el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Y la raíz, pues esa queda idéntica, ¿no? Entonces aquí dejo una raíz cúbica de un h cuadrada menos un 3h cúbica más un 5 elevado al cuadrado. Y de ahí, como ahora sí ya está factorizado, pues ya acabé.
y hasta ahí se deja la derivada. Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer, chiquillos? Pues ponerse a practicar mucho. Apréndanse todas las fórmulas. Para toda esta parte nada más son estas fórmulas. La clase que entra, o sea, la semana que entra, vamos a ver derivadas implícitas, pero son las mismas fórmulas. Lo único que cambia es que ahora no está despejada la función. Ahí mañana en la clase que entra se los explicaré. Entonces, si revisan un poquito el Classroom, voy a dejar de compartir para que se los pueda mostrar. Bueno, primeramente, ¿alguna duda antes de No, hacer profe. esto? Dime. En el paso de jerarquía de operaciones, ¿me lo podrías volver a explicar? Ajá, en jerarquía de operaciones, acuérdate que lo importante es considerar las operaciones, pero de acuerdo a que primero vas a hacer todas las operaciones con signos. Por eso, aquí hay un más, el paréntesis tiene un más y el paréntesis tiene un más. Entonces, primero hice operaciones de multiplicación con el signo, por eso me da positivo. Los siguientes coeficientes, pero el único coeficiente es 5 tercios, por eso escribo nada más el 5 tercios. ¿Por qué les dije que era coeficiente 5 tercios? Porque este 3 se llama minuendo, debido a que está en una resta, y este 9 y este 2 se llama minuendo y sustraendo, debido a que están en una resta. Por eso no son coeficientes. Entonces, la jerarquía de operaciones te dice multiplica a los coeficientes. Pero como no hay coeficientes más que 5 tercios, por eso dejamos a 5 tercios. Luego buscamos variable con exponente. Pero no hay ninguna variable con exponente, por la única y sencilla razón que esta variable y esta variable están en una resta y dentro de un paréntesis, por lo tanto se denominan minuendo y sustraendo de una base, y acá también tengo una variable y otra variable, pero al estar en una resta se llaman minuendo y sustraendo de una base que está elevado a la 1. Recuerden que si no se escribe el exponente, de todas maneras sigue siendo una potencia, porque se está escribiendo una vez. Esa es la definición de potencia. Por eso, primero escribí este paréntesis que no tiene raíces, y luego escribí este paréntesis que sí tiene raíces. Por eso escribí el 2 entre el 3, debido a que por leyes de los exponentes, el 2 es el numerador en el exponente, y el 3 al ser el denominador debe ser el índice de la raíz. Eso fue lo que consideré. O sea, simplemente hay que hacer multiplicaciones, pero primero todos los signos, luego todos los coeficientes, que aquí me falta escribir, y luego todas las variables con exponente. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok. Bueno, si no hay otra duda, dejo de grabar.